En realidad, yo no me crié en una casa en la que se leyera, me crié en una casa muy humilde del Villargüello profundo. Soy hijo de un padre albañil, de una madre costurera, o sea, no era una casa en la que se leyera, no había acceso a eso, apenas si había el acceso a la comida, y no siempre. Sin embargo, mi hermano mayor, que murió el año pasado, Hugo, que era un buscavidas, que vendía, que era cartonero y yo a veces lo ayudaba, a veces traía algunas cosas, algunos libros de un depósito de reciclaje al que iba a La Plata. Y así llegó a mis manos mi libro, el libro Los Caminos a Katmandú, de René Barjavel. Y ese libro de una aventura alucinante, fantástica, ¿no? Katmandú es una aventura en sí misma, me marcó mucho. Y a los 18 años, una cuñada, la novia de mi otro hermano, Néstor, que todavía vive, me regaló para mis 18 El hijo maldito de Honoré de Balzac. Y esas son dos obras que yo recuerdo con especial cariño, porque eh, fueron mi introducción al maravilloso mundo de la literatura. Más allá de la entidad literaria propiamente dicha que podrían tener Los Caminos a Katmandú y El hijo maldito, para mí tienen el preciado valor de una puerta que se abrió. En la actualidad, bueno, en la actualidad ya he perdido esa cosa de andar eligiendo en el escaparate, ¿no? O en la góndola, como pudiera decirse, o en los anaqueles. Puedo leer un libro de cualquier género y con idéntico placer. Eh, Filosofía leo mucho, que es lo que más que me apasiona mucho. Tengo una buena biblioteca de filosofía, entonces leo mucho Emil Cioran, a Nietzsche, a Spinoza, que son mis filósofos preferidos. Pero también leo mucha literatura y estoy muy abocado a la obra de Andrés Barba, que es un escritor español de las nuevas camadas que me resulta fascinante. Barba me resulta fascinante. Y cuando puedo vuelvo a la obra de un escritor para mí no debidamente ponderado como es Paul Auster, al que he leído muchísimo, pero no toda su obra propiamente dicha. Ahí pasaba el querido Walter hablándonos en primer término de su acercamiento a los libros y también de lo que lee en la actualidad. Para seguir esta charla le preguntamos a Walter acerca de cómo fue su acercamiento a la escritura. Ante todo somos lectores y también algunos también escritores. Y esto nos narraba el querido Walter Vargas. Mi acercamiento a la escritura fue como todo en mi vida, heterodoxo, a los ponchazos, curioso, raro, más por deseos que por posibilidades o por ámbito cultural. Mientras jugaba a ser periodista deportivo y hacía comentarios de peleas de boxeo en una caligrafía bastante magra y todo lo demás, escribía poemas a los 11 años. O sea, mi primer poema data de los 11 años. Eh, el refinamiento y la preocupación más específica en tratar de escribir mejor cada día es algo más cercano en el tiempo, que fue después de los 20 años que me vine a vivir a Buenos Aires. Sin embargo, sin embargo, allá por, yo creo que tendría ya 45 años más o menos, no estaba satisfecho con mi manera de escribir
e hice un taller de escritura intensivo con un psicoanalista que es escritor a sí mismo, Marcelo Persia, y para mí eso fue un antes y un después. Eh, Sospecho que ese fue el último salto de calidad que di. Uno no da tantos saltos de calidad en cualquier quehacer, ¿eh? Una vez me lo preguntó un muchachito que estudiaba periodismo deportivo en la Universidad de San Martín. Me dijo, ¿cuántos saltos de calidad diste en tu vida cuando que vos sentiste que eras mejor, que estabas en otro rango en tu producción? Y fue una pregunta extraordinaria, porque yo nunca me la había hecho. Y le respondí que tenía para mí que eran poquitos los momentos del salto de calidad. Creo que debe de pasar con todos los oficios eso, que uno va mejorando, mejorando un poquito y un día dice, uy, estoy en un escalón más arriba. Y creo que mi último salto de calidad como escritor fue en ese taller literario que hice con Marcelo Persia hace unos 20 años, que, que, cuyas, cuya aureola o cuyas emanaciones siguen repercutiendo en mí. Esto no quiere decir que yo no dedique cada día una mirada atenta a ver si me agrada lo que hago o si soy un poquito mejor. Pero saltos de calidad propiamente dicho tuve pocos y el último fue este del que te hablaba. Es interesante esta pregunta de la rutina, porque viste que está la idea no sé si es la idea o el tópico o consagrada la fantasía de que un escritor se levanta a las 7 de la mañana, que sé yo, como Flaubert, que se levantaba a las 7 de la mañana, o Bukowski, que le gustaba escribir más de noche y ya tenía una rutina. Pero está la idea que el escritor tiene una rutina formada en horas, en estares, incluso en compañías. Cortázar escribía en compañía de su gatito. En mi caso, como yo nunca viví de la literatura, y he publicado ya, creo que son 18 libros entre los de poemas, ensayo y cuento. Vivo del periodismo, que es lo que me da de comer, o eventualmente doy clases en la Universidad de Palermo. eh, y tengo que acomodar los horarios, porque en ESPN y en Fox me puede tocar un partido a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde o un sábado de la noche pienso en escribir y surge una pelea en Fox con Osvaldo Príncipe. No tengo una rutina. Eh, Cada día veo cómo me siento, qué ánimo tengo para escribir y cuánto tiempo le voy a dedicar. Eso sí, pero o el día anterior, digo, bueno, no, mañana entre tal hora y tal hora acomodo mi vida para escribir y lo hago. En eso soy bastante fiel. Una vez que tengo decidido que quiero avanzar en tal tramo de determinada obra, ahora por ejemplo estoy escribiendo un libro sobre fútbol para el grupo de Teoría del Sur, voy manejando esos tiempos así, ¿no? De acuerdo a, a lo que tengo que hacer con mis trabajos, con mis laburos. Ahora estoy viviendo solo, de manera que también tengo que ver si tengo que salir a hacer compras, si tengo que ir al supermercado, etcétera, etcétera. Pero un día antes o a veces el mismo día digo, bueno, hoy entre tal hora y tal hora me siento a la computadora a escribir. Qué lindas anécdotas que nos comparte el querido Walter Vargas y lo que es el trasfondo de un escritor que ha publicado 18 libros y que sin embargo tiene otra profesión también que es tan importante en su vida como el periodismo deportivo y también la docencia. También le preguntamos al querido Walter Vargas si en sus narraciones, en sus cuentos, en sus relatos, en la poesía, hay algún sello autobiográfico, implícito o explícito, en él, en sus escrituras. Y esto nos decía Walter. Alguien dijo que todo lo que uno escribe
es autobiográfico. En mi caso, la ficción, por ejemplo, escribí 2 libros de cuentos, la impronta autobiográfica es casi explícita, o explícita propiamente dicho, lo cual no me preocupa. Eh, pero el rasgo de las marcas de la travesía de la vida de uno está siempre detrás de una idea, detrás de un concepto, de una especulación, está lo autobiográfico, que sería una experiencia vivida o una manera de ver la vida. Eso es inevitable. A mí nunca me generó mucho conflicto. Alguna vez alguien me dijo, eh, no es demasiado lo que escribí sobre Villargüello, que es, por ejemplo, el barrio en el que nací, no tendrías que saldar esa cuenta. Y yo honestamente no sé si está saldada esa cuenta o si habría que saldar una cuenta en ese sentido. La verdad que no me preocupa demasiado eso. Manos enguantadas es un acto de gratitud al boxeo y a los boxeadores. Si yo no hubiera venido a los 19 años a pedir trabajo a una revista de boxeo, eh, y no me hubieran abierto las puertas como me la abrieron, no sé qué habría sido de mi vida, honestamente. Amén de que amo el boxeo y me encanta, y soy comentarista de boxeo prácticamente de los 19, 20 años, es en principio un acto de gratitud expresado en historias, en semblanzas de boxeadores, en perfiles de boxeadores, en definiciones, en hipótesis, en conjeturas, tiene de todo un poco, porque también tiene un capítulo dedicado al anecdotario o a historias que he vivido con boxeadores, historias amistosas, curiosas, por ejemplo con Carlos Monzón. ¿Cómo definiría ese libro? En principio lo diría por la negativa. No es un libro de estadística, no es un libro de historia, no es un catálogo, no es un libro que se ciña a un rigor que vaya a complacer a los lectores que esperan una especie de vademecum del boxeo. No es eso. Es un libro de perfiles, de semblanzas y sobre todo de predilecciones. Es un libro de predilecciones por historias, por recuerdos, por nombres, por boxeadores. Predilecciones. Ahí Walter nos contaba de la definición de este libro Manos Enguantadas y que es una especie de tributo a lo que significa el boxeo para él, lo que significó en sus inicios y lo que sigue significando porque sigue siendo un gran comentarista de boxeo. Y para terminar esta charla con Walter, le preguntamos sobre una figura emblemática del deporte que todos seguimos extrañando y que él le dedicó un poema. Le pregunté a Walter sobre qué significa ahora, después de muerto, y qué significó la figura trascendental para todos nosotros de Diego Armando Maradona. Maradona, todo un tema, Diego. En principio significa el jugador más extraordinario que he visto dentro de una cancha de fútbol. Y hasta tuve la suerte de ver su debut no oficial, 21 de septiembre de 1976 en la cancha de Estudiantes, Argentinos Junior 1, Estudiantes 0, en un partido amistoso, que entró en el segundo tiempo y hizo delicias durante 20 minutos. Después, a los 20 días, debuta oficialmente en el Nacional, torneo nacional, contra Talleres de Córdoba. El Maradona futbolista me conmovió profundamente.
Curiosamente, en los últimos años de la vida de Diego, yo estaba un poco enojado con él. ¿Qué derecho tengo para enojarme con Diego Maradona? Pero ese Maradona más decadente, más bocón, más arrogante, eh, me generaba mucho rechazo, porque aparte él habló muy mal de gente muy noble. Tenés que hablar mal de Isabela, tenés que hablar mal de Bielsa. Entonces estaba un poco enojado con Diego y me daba pena verlo, sí, en ese estado de decadencia física y de pérdida de lucidez. Sin embargo, consumada su partida al infinito cósmico, consumada su muerte, el impacto que generó en mí fue mucho mayor del que hubiera imaginado, tal vez porque era imposible imaginarme la muerte de Diego. Y un buen día descubrí que lo extrañaba, que lo extrañaba y que lo extraño mucho. Maradona es un ser que extraño mucho, cuya presencia extraño. Me pasa con, no voy a hablar de mis padres, de mis hermanos, porque eso va de suyo, pero de personas que no son de mi vínculo íntimo. Por ejemplo, extraño mucho al negro Fontana Rosa, a Roberto Fontana Rosa, lo extraño al negro Fontana Rosa, y extraño al Turco Hueve, por ejemplo, gran relator y amigo que murió muy joven hace un par de años en medio de la pandemia. Y extraño mucho a Maradona y me resulta muy rara la certeza de que Diego ya no esté entre nosotros.